Hace algún tiempo, una ciudad fue cuidadosamente planificada para albergar hasta 20.000 personas, pero nunca logró superar la cifra de 900 habitantes. Infraestructuras esenciales como un hospital, un supermercado, un hotel, una escuela e incluso un aeropuerto formaban parte de la estructura urbana diseñada para prosperar. Hoy, sin embargo, el panorama es completamente diferente. Calles desiertas, construcciones que han desaparecido con el paso de los años y un cielo vacío donde no pasa ninguna aeronave. Aún más curioso es el hecho de que esta ciudad ha desaparecido de los mapas, sin dejar rastro. Los letreros en las cercanías ni siquiera mencionan su existencia, aumentando el enigma en torno al lugar. ¿Qué habrá convertido un proyecto tan prometedor en un escenario de completo abandono? Este misterio es solo el comienzo de una historia sorprendente. Mira el video completo y descubre los detalles que hacen de este caso algo aún más fascinante. En el corazón del desierto australiano se levantó una ciudad que parecía destinada al éxito. Un lugar con calles planificadas, infraestructura moderna y promesas de un futuro próspero. Este escenario surgió cuando Lang Hancock descubrió una roca brillante conocida como amianto azul, un mineral de valor incalculable para la industria de la época. Así nació una comunidad que crecía día a día, impulsada por la minería. Sin embargo, detrás del brillo de ese mineral se escondía un peligro silencioso. Las fibras del amianto azul, invisibles a simple vista, penetraban en los pulmones de quienes vivían o trabajaban en la región, causando enfermedades fatales como asbestosis y cáncer. La ciudad, que simbolizaba progreso, comenzó a sufrir un impacto devastador, aunque las primeras muertes fueron ignoradas. Con el tiempo, se volvió imposible negar la gravedad de la situación. En 1966, las operaciones fueron cerradas y Wittenoom empezó a ser desalojada. A pesar de ello, las marcas dejadas por el mineral continuaron acechando a sus habitantes y al entorno circundante. La exclusión del lugar de los mapas oficiales fue solo otro capítulo de esta trágica historia. Hoy, las ruinas de Wittenoom permanecen como un recordatorio silencioso de los riesgos asociados a la ambición desmedida. Frecuentemente comparada con desastres como el de Chernóbil, la ciudad simboliza una tragedia que podría haberse evitado. Las cicatrices ambientales y humanas siguen narrando una historia de negligencia y desinterés. Este caso sirve como una advertencia global, reforzando la importancia de aprender de los errores del pasado. La memoria de Wittenoom subraya la necesidad de proteger vidas humanas por encima de los intereses económicos, desarrollando políticas que garanticen seguridad y responsabilidad. Recordar este episodio es una forma de evitar que nuevos desastres surjan del mismo error, ignorar las consecuencias en nombre del lucro. Hubo un tiempo en que un mineral extraordinario fascinaba al mundo con sus impresionantes características. Era resistente al calor, al sonido e incluso al fuego. Su durabilidad lo hacía prácticamente indestructible, colocándolo en el centro de innovaciones tecnológicas e industriales. Extraído directamente de la naturaleza, su nombre evocaba la idea de algo eterno y parecía ser la solución perfecta para innumerables necesidades. Sin embargo, detrás de esa promesa de progreso se escondía un peligro mortal que acabaría con miles de vidas y destruiría una ciudad entera. A principios del siglo XX, sus aplicaciones parecían casi ilimitadas. Fue utilizado para fabricar tejidos de protección para trabajadores en ambientes de altas temperaturas, como en las siderurgias, y como aislante en construcciones civiles. Equipos de seguridad, frenos automotrices e incluso electrodomésticos empleaban sus versátiles fibras. Además, su resistencia química y su alto punto de fusión, superior a 2500 grados Celsius, lo hacían ideal para situaciones extremas. Pero había algo que nadie podía ver a simple vista. Sus partículas finas, liberadas durante su manipulación, eran inhaladas por trabajadores y residentes cercanos, desencadenando problemas de salud devastadores. Las fibras penetraban profundamente en los pulmones, donde se alojaban, causando enfermedades graves. Entre ellas, destacaban la asbestosis, que endurece los tejidos pulmonares, y formas agresivas de cáncer como el mesotelioma. Ciertas variantes de este mineral, especialmente una conocida por su coloración azul, eran las más peligrosas, ganándose el apodo de asesinas silenciosas. A pesar de que los primeros casos de complicaciones respiratorias surgieron ya en la década de 1940, las advertencias fueron ignoradas. Empresas y autoridades optaron por priorizar las ganancias, manteniendo las minas activas y exponiendo a miles de personas a un riesgo invisible. Una ciudad en particular se convirtió en el símbolo de esta tragedia.
En el apogeo de su prosperidad, en la década de 1940, más de 20.000 personas vivían allí, trabajando directamente en la extracción del mineral. La economía local floreció, con inversiones en infraestructura y calidad de vida, atrayendo a más residentes e inversores. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer problemas. Los trabajadores se enfermaban, las familias perdían a sus seres queridos y los médicos detectaban un alarmante aumento de enfermedades pulmonares. A pesar de esto, las minas siguieron operando hasta 1966, cuando el número de muertes ya era incontestable. Tras el cierre de las minas, la ciudad comenzó a decaer rápidamente. Gran parte de la población abandonó el lugar, que pasó a ser considerado una zona peligrosa. Décadas después, en 2007, fue oficialmente declarada inhabitable. Hoy, lo que queda es una ciudad fantasma, donde calles desiertas y edificios en ruinas narran la historia de un error que nunca debió haber ocurrido. La zona sigue altamente contaminada, y entrar en ella sin protección es extremadamente arriesgado, ya que las fibras todavía están presentes en el ambiente. Las consecuencias de esta negligencia son profundas. Más de 2.000 muertes han sido oficialmente atribuidas a las enfermedades causadas por la exposición al mineral, pero el número real podría ser mucho mayor. El sufrimiento de las víctimas, que lucharon durante años contra los efectos de una contaminación silenciosa, es un testimonio del costo humano de esta tragedia. Además, el impacto ambiental es alarmante. El suelo y el aire de la región siguen contaminados, haciendo imposible cualquier intento de reocupación o recuperación de la zona. Esta historia no es solo sobre el pasado, sirve como una poderosa advertencia para el futuro. Muestra cómo la búsqueda desenfrenada del progreso, sin considerar los riesgos, puede tener consecuencias irreversibles. Es un recordatorio de que la innovación y la responsabilidad deben ir de la mano para que errores como este no se repitan. El precio pagado por esta negligencia no puede ser olvidado, y las lecciones aprendidas deben guiar a las próximas generaciones. Al fin y al cabo, el verdadero progreso solo ocurre cuando la seguridad de las personas y el medio ambiente se pone en primer lugar. En un rincón olvidado del mundo, hay una ciudad que se desvaneció de la memoria colectiva, un lugar donde la vida prosperaba y ahora solo quedan ruinas y silencio. No es una ficción, sino una historia real que encierra lecciones profundas. Así como Chernóbil lleva las marcas de una tragedia, esta ciudad también tiene un pasado manchado por decisiones que desencadenaron consecuencias devastadoras. Todo comenzó con el descubrimiento de un recurso prometedor, que trajo prosperidad durante un breve periodo. Sin embargo, la extracción desenfrenada terminó generando el efecto contrario al esperado. El aire se contaminó con partículas invisibles que sembraron enfermedad y muerte, transformando lo que parecía una bendición en una maldición. No pasó mucho tiempo antes de que la región fuera considerada demasiado peligrosa para la presencia humana. Las calles vacías, los edificios en ruinas y el silencio abrumador convirtieron el lugar en un imán para aventureros y documentalistas. Muchos arriesgaron su propia seguridad para registrar lo que quedaba. Sus historias revelan el fascinante atractivo que ejercen estas áreas abandonadas sobre la imaginación, pero también los peligros que aún acechan a quienes se atreven a acercarse. Algunos habitantes resistieron al éxodo, se negaron a abandonar sus hogares, luchando contra lo inevitable, hasta que en 2022 los últimos fueron obligados a irse, cerrando definitivamente una era. Ahora, el lugar es un símbolo de errores acumulados y de cómo la negligencia puede borrar vidas e historias. El contraste entre el vibrante pasado y el desolado presente es un poderoso recordatorio. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, tanto para el planeta como para las generaciones futuras. Más que un caso aislado, es un espejo de nuestra responsabilidad compartida. Una antigua ciudad que parece salida de un cuento oscuro. Un lugar donde el suelo emite vapores calientes y el aire lleva un persistente olor a carbón quemado. Este escenario inusual revela una historia real y perturbadora que se remonta a más de 6 décadas. Todo comenzó a mediados del siglo XIX, cuando una pequeña aldea creció alrededor de la minería. En aquella época, la explotación del carbón impulsaba la economía y daba vida a comunidades enteras. Con el tiempo, el lugar prosperó, atrayendo a residentes en busca de oportunidades. Sin embargo, en 1962, un evento lo cambiaría todo. Un incendio aparentemente inofensivo en un vertedero se salió de control y alcanzó las galerías subterráneas de carbón.
Este error marcó el inicio de un fuego que aún arde bajo la superficie. Las llamas encontraron abundante combustible en los túneles repletos de carbón. Desde entonces, extinguir el fuego se ha convertido en una tarea imposible. El calor transformó el terreno en un peligro constante, con grietas que emiten gases tóxicos y cráteres que aparecen inesperadamente. La ciudad comenzó a desmoronarse, tanto literal como emocionalmente. Las casas fueron abandonadas, las calles se hundieron y la mayoría de los habitantes se vio obligada a partir. A pesar de ello, algunas personas se negaron a irse. Unos pocos resisten, viviendo entre riesgos diarios, guardando recuerdos de un pasado vibrante que contrasta con el desolador presente. Hoy, la zona está prácticamente desierta, marcada por el abandono y visitada por aquellos que buscan entender lo que queda. Los expertos señalan que las llamas podrían durar más de 2 siglos. Esta tragedia es un recordatorio del impacto de las acciones humanas sobre la naturaleza, dejando un legado que resuena por generaciones. Centralia sigue ardiendo, testigo silencioso de decisiones que alteraron su destino para siempre. En el corazón del Ártico, entre vientos helados y paisajes cubiertos por un manto infinito de nieve, existe un lugar donde el esfuerzo humano y la naturaleza en su estado más severo se encontraron. Una aldea olvidada, moldeada por sueños grandiosos, permanece como un testigo silencioso de una historia que desafía el tiempo. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando un grupo sueco decidió explotar carbón en un territorio remoto y hostil. En una montaña a 500 metros de altura, la extracción de este recurso simbolizaba tanto progreso como desafío. Sin embargo, las condiciones adversas rápidamente demostraron el alto costo de esta empresa. En 1927, el panorama cambió por completo. Bajo una nueva administración, la aldea se transformó en una comunidad próspera. Viviendas, escuelas e incluso invernaderos surgieron en medio del hielo, creando un espacio donde las familias podían vivir a pesar del frío implacable. Altos salarios atrajeron a personas dispuestas a enfrentar un entorno extremo en busca de estabilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos forzaron la destrucción y posterior reconstrucción del asentamiento. La resiliencia demostrada al levantar nuevamente el lugar fue una prueba del espíritu humano. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética, los desafíos económicos y logísticos crecieron. Incendios en túneles vacíos marcaron el final de una era. Hoy, lo que queda se ha convertido en una especie de museo al aire libre. Edificios abandonados, máquinas oxidadas y documentos olvidados componen un escenario melancólico. Turistas curiosos llegan al lugar buscando entender cómo era la vida en una aldea erigida en el hielo. En medio del silencio, las ruinas cuentan historias de ambición, valentía y su inevitable desenlace. Este lugar no es solo un destino remoto, sino un recordatorio de las complejidades de enfrentarse a los extremos del mundo. Lo que el futuro depara a este fragmento de memoria en el Ártico sigue siendo una incógnita. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu comentario y compartir tus ideas. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y activa las notificaciones para estar siempre al día. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.